Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video revisión de mods. El día de hoy les traigo este precioso camión americano que se llama el Intercontinental Eagle 9300. Está basado en el International Eagle 9300. Solamente hubo ahí una modificación del nombre de la marca, más bien, ¿cierto? Que es de International a Intercontinental. Es un mod de Charlie Crooper, ese es el nombre del modder. Ya hemos revisado en alguna oportunidad otro mod de este señor y está disponible para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC. Para Nintendo Switch aún no. Este mod ya tiene 3 meses en el navegador de mod, pero recién hace 2 días este modder lo publicó para consolas. En primera instancia lo publicó en Xbox One y después ya lo liberaron, ¿cierto? Para Xbox Series, es, sí, Xbox Series XS, PS4 y PS5. Es un camión bastante bonito, muy parecido en realidad al vehículo original, más bien diría yo casi exacto en cuanto a diseño. Ahí tiene solamente que le falta el emblema de International, pero tiene la forma ahí, ¿cierto? De este emblema. Y como ven, ¿cierto? Un camión típico, típico americano, con dos ejes en la parte trasera, mucho cromo, una parrilla bien grande, faro doble, bifocal, podríamos llamarle, ¿cierto? Y un parachoque más bien liso, cromado también, la parte delantera. Yo ya tengo uno modificado a mi gusto, que es el que está en la valla, así que con ese lo vamos a probar después. Pero quería mostrarles estéticamente este camión. Miren el interior, muy bonito, diría yo casi exacto al vehículo original. El volante está muy bonito y los espejos lamentablemente no funcionan, ni los de la derecha ni los de la izquierda, pero seguramente más adelante este modelo irá a modificar, ¿cierto? Y estará habilitando los espejos. Vamos al arranque. Los, eh, los marcadores tampoco funcionan, parece. No, ninguno funciona, incluso no tiene ni la aguja. Solamente están los marcadores. Pero, pero la verdad es que está muy bonito el interior y el exterior. Un camión que está bastante grande, ¿eh? Yo incluso saqué el Western Star 57X que lo tengo ahí atrás para que vean la diferencia de tamaño. Voy a cambiar a él. Obviamente este camión es más alto porque tiene este tremendo deflector, ¿cierto? En el techo. Pero fíjense que aún así es un poquito más bajo nomás que el Intercontinental. Y el Intercontinental es obviamente más robusto, más cuadrado, pero se ve bastante bien. ¿Ven? Ahí está más o menos a la altura. Y no es mucha la diferencia que digamos en cuanto a tamaño. La parte trasera es mucho más ancho el Intercontinental y más grande, sobre todo con ese parachoque cromado ahí con los faros triple a cada lado. Vamos a guardar el Western Star y vamos a darle arranque. Como ven, tiene varias luces que alumbran bastante. Estas luces amarillas que recorren todo el lateral del camión y las del techo. Vamos a ponerlo de noche para que veamos cómo se ve. Ahí está. Yo diría que alumbran demasiado, pero bueno, están así y se ven bien de día por lo menos. De noche creo que están un poquito exageradas.
ahí con los faros encendidos, alumbra normal, y ahí tiene un tipo de problema, que las luces amarillas alumbran tanto que se traslucen ahí en la parte de abajo del camión, bueno, y atrás se ven feas ahí en la lata, se ve mal la luz, el interior, fíjense. También hasta adentro se trasluce las luces, así que bueno, ahí hay algo que corregir, un detallito, no menor, obviamente no lo vamos a minimizar, pero está bien. Ahora nos vamos a ir al taller para que vean las mejoras que tiene este vehículo. Tiene el sonido del International HX 520, tiene el sonido, personalización, no miento, primero la vamos a ver en la tienda. En los mods, aquí está el Intercontinental Eagle 9300, tiene un costo de $73.450, capacidad de combustible de 1324 litros, algo exagerado en la cantidad de combustible en comparación con los vehículos originales del juego. A eso me refiero, porque en realidad, sí, tal vez un camión en la vida real puede llevar esa cantidad de litros de diésel. Tiene suspensión heavy duty, neumático autopista, tracción total, siempre activo, y el bloque diferencial es apto. Eso quiere decir que se le puede instalar. Motores tenemos tres opciones de diferentes caballos de fuerza. El original tiene 450, tenemos uno de 550 y uno de 650. Caja de cambio tenemos dos, la off-road y la todoterreno especial. Suspensión tenemos la heavy duty, la super heavy duty y la off-road. La off-road es obviamente para el barro. Y neumáticos tenemos solo ruedas, eh, si no me equivoco, de el juego base. No hay ninguna que sea de mod. Tenemos cabestrante, dos opciones. Tenemos uno aquí que parece que este es, al parecer este es offline. Bloque diferencial, instalable, activable. Y tenemos en lo estético, tenemos aquí, o sea, perdón, en lo añadido chasis, tenemos este protector de cabina que incluye 300 piezas de reparación y tiene los cables, ¿cierto? Ahí para la luz, el aire, y también se le puede colocar algunos añadidos del juego, pero fíjense que ahí se mezcla la grúa con el techo del camión, así que no queda bien. Obviamente lo ideal es utilizarlo con anclaje alto y bajo, y si le colocan el anclaje bajo igual le pueden colocar la grúa o le pueden colocar el protector de cabina. En lo estético tenemos aquí, no tiene mejora. Acá tenemos tu escape, los que trae y estos que van hacia los costados. Tenemos parachoque original y tenemos este otro que es de aluminio y es recortado en la esquina. Obviamente va a servir un poco más para lo que es las piedras y el barro, porque el otro es harto más bajo. Y llanta, tenemos estas que son del mod. Tenemos dos modelos, pero solamente cambia como la tapa central porque la llanta en sí es del juego este. Colores, estos especiales, que son como cochinos, desteñidos. Y tenemos colores simples también. Aquí tenemos más diseños, más combinaciones. Bastante bonitos los colores. Así que eso, vamos a salir ahora y vamos a ocupar el que ya tengo instalado, o sea, mejorado, perdón. Ahí está con el protector de cabina, en este color. Y más que eso, no se distingue mucha diferencia desde afuera. Vamos a darle arranque.
Y le vamos a colocar un remolque obviamente para ir a probarlo al barro y lo vamos a cargar. Vamos a poner un remolque que puede llevar harto peso. Yo creo que un remolque mod le va a poner el que siempre uso yo, que es este, que es de 6 espacios. Lo que no me gusta es la quinta rueda, la encuentro que es muy alta. Incluso esta es el anclaje bajo y parece que fuera un anclaje alto. Me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más baja porque se ve mal. Lo vamos a cargar con algo bien pesado, con las rocas de pizarra, y nos vamos a ir entonces ahora a probarlo ahí al barro. A ver qué tal va este Intercontinental Eagle 9300. Como les decía, un camión que ya llevaba alrededor de 3 meses publicado, pero solamente se podía utilizar en PC. Y créanme que la portada del mod en el navegador no es muy llamativa, que digamos. Incluso no lo había visto, ya lleva publicado 2 días y no lo había visto yo que estaba ahí, porque la foto no le favorece mucho, pero echándole un ojo bien clínico me di cuenta de este camión, así que de inmediato lo quise probar. Miren, esto pasa por tener el anclaje tan alto, hace que el remolque sea muy inestable, a pesar de que va súper cargado con la roca de pizarra, pero como el anclaje es tan alto, permite que el remolque, perdón, tenga mucho balanceo cuando pasamos por algún lugar medio complicado. Ya, entramos aquí entonces al barro. El chofer se ve un poco nervioso dentro de este camión, como que las manos se le deforman. Sin bloque diferencial pasa fácil, diría yo, por el barro. Pero fíjense el remolque como va, se balancea de un lado para otro a, a raíz de que el anclaje es muy alto. ¿Ves? Mire cómo va el remolque de ladeado. Pero bueno, no está tan mal el mod. Creo que este camión es muy bonito, pero tiene cositas que mejorar. Pero ahí está, si a alguien le gusta, lo puede revisar. Ahí en la descripción les voy a dejar el link del mod. Y en el título obviamente también va el nombre y la plataforma en la que lo estamos revisando, que en este caso es PS5. También tengo Xbox Series S, pero no la utilizo mucho en realidad, así que tampoco es que pruebe muchos mods ahí en esa plataforma. Así que eso, amigos, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.